a iniciar esta parte de la álgebra sobre las expresiones algebraicas. Antes tenemos que definir qué cosa es un término algebraico. Un término algebraico es aquel que está formado por una parte numérica y una parte literal. La parte numérica nosotros la conocemos como el coeficiente o el valor numérico que le podemos decir. No, en este caso el número 5 es el coeficiente del valor numérico. Luego tenemos las variables. Las variables son los términos literales, ¿no? Los factores literales que son prácticamente. Y cada factor literal tiene un exponente, ¿no? Por ejemplo, en este caso X tiene exponente 2 y Y, como no tiene nada, se considera que es el exponente 1. Por lo tanto, a esto nosotros lo conformamos como el término algebraico. Por ejemplo, aquí, esta es raíz de 3, X al cubo. ¿Será una expresión, un término algebraico? Sí, es un término algebraico. ¿Por qué? ¿Cuál sería el coeficiente aquí? Sería la raíz de 3. ¿Cuál será su variable? X. ¿Cuál es su exponente? El número 3. En este caso acá, ¿cuál es el exponente, el coeficiente aquí? Es el número 5, ¿verdad? ¿Cuál es su variable? X y Y. ¿Cuáles sus exponentes? En los exponentes también se le considera el grado de este monomio. O sea, es la suma de los dos exponentes. ¿Cuál sería? 2 para el X más 1 de Y. Por lo tanto, aquí sería de grado 3, ¿verdad? Ahora acá tenemos 2/5 de AB. 2/5 sería el coeficiente. AB sería la variable. ¿Y cuál serían sus exponentes? 1 más 2. ¿A qué va a ser igual? A 3. Aquí, pi por r, que es la fórmula de la circunferencia, ¿no? ¿Qué dice? Pi por r. ¿Será una expresión algebraica? Sí, es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque pi es un número que nosotros conocemos con pi es igual a 3,1416. Por lo tanto, pi va a ser el coeficiente y r va a ser la variable y 2 va a ser su exponente. De igual forma acá tenemos 2pi va a ser ¿qué cosa? El coeficiente y r va a ser su variable. ¿Cuál será su exponente? Su exponente será 1. Entonces, ¿qué cosa es un término algebraico? Un término algebraico es aquel que está conformado por una parte numérica y una parte literal. De esto vamos a ver nosotros las expresiones algebraicas. ¿Qué son expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas es el conjunto de números y letras relacionadas entre sí por las operaciones aritméticas, o sea, por la suma, por la resta, por la multiplicación, etc. Y una forma ilimitada de veces. Por ejemplo, ¿cómo denotamos a esta expresión algebraica? Notación matemática de una expresión algebraica. P de X. P de X significa el valor de la variable. La variable que va a representar, por ejemplo, 3x a la quinta más 7x al cuadrado más 5. Esta es una expresión algebraica. Acá tenemos una expresión algebraica. M de XY. O sea, aquí van a ver términos variables de las X y la Y. 2y a la menos 4 más 15. X al cubo, Y a la séptima menos X a la quinta, Y a la menos 2. Entonces, estas son expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque están entrelazados o relacionados con las operaciones aritméticas de la suma, la resta, etc. Entonces, al conjunto de estos es lo que llamamos nosotros expresiones algebraicas. De estas expresiones algebraicas, nosotros vamos a ver los términos semejantes. ¿Cuál es un término semejante? Cuando tienen igualdad en cuanto a su variable. Por ejemplo, aquí 2ab al cuadrado más 5a cuadrado b. ¿Serán términos semejantes? Estos no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque también que tengan la misma variable, pero acá tiene a elevado a la potencia 1, acá a elevado a la potencia 2, ¿verdad? A la potencia 2. Acá, a la potencia 1, b a la potencia 2. Entonces, tenemos que subrayar cuáles son los términos semejantes para poder llegar a una reducción de términos. Este término
es con este. Entonces, ya vemos. Ponela bien para que vean que usted la ha puesto acá. Entonces, ¿cuánto es? Se suman los términos. 2a b cuadrado más 3a b cuadrado. Ahora, ¿qué otro término semejantes? Acá también tenemos otros términos semejantes. Aquí, con este. Entonces, esto sería aparte, ¿no? ¿Cómo sería? Más 5a cuadrado b menos a cuadrado b. Y entonces de ahí ya podemos reducir. ¿Cuánto es 3 más 2? Se suman los coeficientes nada más. 3 más 2 es igual a 5. Y se pone la misma variable. AB cuadrado. ¿No? AB cuadrado. Acá, más 5 menos 1 es igual a 1. Es igual a 4. 4 es igual a A cuadrado B. ¿No? ¿Por qué es menos 1? ¿Por qué? Porque aquí prácticamente es un exponente, el 1 no se pone cuando se está representando ahí. O sea, está específico el 1. Vamos a ver acá abajo. Acá abajo, ¿cuáles serán los semejantes? Aquí tenemos semejante, este es semejante y este es semejante. Pero hay un término independiente. Y este término independiente también es semejante, sino que tiene la potencia 0. Y cuando todo término de la potencia 0 siempre va a ser igual a 1, entonces está multiplicando 5 por 1. Ese es el término independiente. ¿Qué se suman? Se suman solo los coeficientes. 6 más 3, 9. Más 1, 10. Y se pone el mismo valor de la variable, x al cuadrado y, más el coeficiente independiente 5. Entonces, esta es la forma como se resuelve estos términos, reducir los términos semejantes. Acá también tenemos términos semejantes. Estos dos términos semejantes ya me los van a resolver ustedes. Pero fíjense que aquí hay números decimales. Tienen que sumarlos también. Luego acá tenemos el valor de una expresión algebraica. Quiero que me entiendan esto, que una expresión algebraica, un término literal, es un número disfrazado. O sea que a las letras también son los números porque les vamos a dar valores. Y eso es lo que significa acá, el valor numérico de una expresión algebraica, como dice acá. ¿Qué es el valor numérico? El valor que toma la expresión algebraica, el valor que toma la expresión al reemplazar las variables por sus cantidades, o sea, por su valor. Por ejemplo, aquí dice hallar el valor numérico de 5a más b menos 3a más 5b. Fíjense que me están dando valores. ¿Cuánto vale a? Lo reemplazo. A vale 2 por 2. Más. ¿Cuánto vale b? 3. Como este 3 solo, lo reemplazo. Menos 3 por 2. Más 5 por... ¿Cuánto vale b? Por 3. Entonces ya tengo la forma como yo voy a encontrar el valor de esta variable. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. Más 3. 3 por 2, 6. Más 5 por 3, 15. Y luego realizamos la operación, ¿no? Como son términos, prácticamente las operaciones combinadas. 10 más 3, ¿cuánto es igual? Es igual a, voy a ponerlo, es igual a 13. 13 menos 6 es igual a 7. 7 más 15, ¿a cuánto va a ser 7 más 15? Es igual a 22. Y entonces ahí tenemos la resolución de esta forma. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho? Reemplazar el valor de las variables por su valor que tiene. Acá, por ejemplo, tenemos 18 por n. 18 que reemplaza n. ¿Cuánto vale n? Vale 3. Menos 16 por 4 más 2 por n elevado al cubo. 2 por m es igual a 16 por m vale 4, ¿no? Vale 4. Más 2 por n elevado al cuadrado. Entonces aquí queda 3 elevado al cuadrado más
m elevado al cuadrado también. ¿Cuánto vale m? Vale 4 elevado al cuadrado. Resolvemos esto y vamos a tener el valor. ¿Cuánto es 18 por 3? Es igual a 54. ¿Cuánto es 16 por 4? Es igual a 64. Más 3 por 3, 9. Por 2, 18. Más 16. 4 por 4, 16. Realizamos la operación combinada y me va a dar un resultado. Le dejo a ustedes para que resuelvan esto, ¿no? Vamos a ver ahora la otra parte que nos interesa. Prácticamente es de la forma como se reducen los términos semejantes que están prácticamente relacionados con las operaciones de la aritmética. Vamos a ver ahora la multiplicación de expresiones. ¿Qué cosa aquí, por ejemplo? Toda esta expresión es prácticamente de un monomio por un término numérico. ¿Cuánto es 5 por xy? Es igual a 5 y multiplica lo que está dentro del paréntesis. 3a por 2a. Se multiplican los coeficientes. 3 por 2 es igual a 6. Y cuando hay una multiplicación de acuerdo a la propiedad de la potenciación, términos de la misma base, se pone la misma base, pero se suman sus exponentes. Su exponente aquí sería 1 más 1, 2. Acá tenemos 5x por 10x al cuadrado, y cuadrado. ¿Cuánto? 5 por 10. Se multiplica primero los coeficientes. Es igual a 50. X por x al cuadrado sería x al cubo. Como y ya no tiene nada, se deja la misma y cuadrado. Luego tenemos esta expresión. Fíjense que hay una fracción y acá hay un número. ¿Qué cosa podemos hacer? Hacemos así. 6 sobre 5 por 15 m, aquí al cuadrado, aquí hay una m al cubo, por la n, ¿por qué? 1 más 1, 2. Entonces ya tenemos. ¿Qué podemos hacer aquí? Simplificar. Quinta y quinceavo. ¿Cuánto es quinceavo? Sería 3. 6 por 3, ¿a cuánto va a ser igual? A 18 y se pone la misma expresión literal. M cubo n cuadrado. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos simplificando ya porque es un producto. Luego acá tenemos 0,25 por 4. ¿Cuánto es 0,25 por 4? Si nosotros multiplicamos, me va a dar igual a 1. P, aquí hay 1 más 2, sería 3. Y Q también sería 2 más 1, 3. Ustedes dirán, ¿por qué sale 0,25 por 4? Multipliquen 0,25 por 4 y les va a dar 1. Esto de acá ya prácticamente lo van a hacer, desarrollarlos ustedes, pero no sin antes tener en cuenta esta ley de los signos en la multiplicación. Dice, más por más es igual a más. Más por menos es igual a menos. Menos por más es igual a menos y menos por menos es igual a más. Esta ley de los signos tenemos que aprenderla. Entonces, en todas estas expresiones, vamos a ver más adelante nosotros las clases de expresiones algebraicas. Son monomios porque tienen un solo término. Son binomios cuando tienen dos términos. Por ejemplo, a más b, 3x a la z más 2y, etc. Tiene dos términos, ¿no? Lo que está entre paréntesis son dos términos, por eso se le llama binomio. Y cuando tienen tres términos, se le llama trinomio. Cuando tienen de tres términos a más términos, se le llama polinomio. Esto lo vamos a ver más adelante.